Bueno, y vamos a seguir recogiendo más reacciones sobre todo lo que está pasando, este enfrentamiento entre el Congreso, entre el Ministerio Público, también lo que está pasando con otras normas que afectan diferentes entidades. Por eso hemos querido invitar esta noche al señor Joseph Dyer. Él es historiador, docente de la Universidad Ruiz de Montoya y también es expresidente del directorio de IRTV. Que hay que decirlo, está pasando por una situación complicada, por decirlo menos. Señor Dyer, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Pilar. Encantado de estar nuevamente aquí. Empecemos por lo macro, lo que nos preocupa a los 33 millones de peruanos, este enfrentamiento que además no solamente afecta al Congreso y a la Fiscalía, sino a todos los peruanos. Efectivamente, ya lo hemos comentado alguna vez aquí, y es este comportamiento del Congreso que pretende convencerse y convencernos que él es el primer poder del Estado. Ya hemos reflexionado sobre que eso no existe en una democracia moderna. En una democracia moderna no hay primeros poderes. Lo que caracteriza a una democracia es el equilibrio de poderes y que además estos poderes puedan, hacer el check and balance permanentemente, ¿no? De manera que el Congreso no es el primer poder del Estado, y este comunicado que ha sacado el Ministerio Público firmando todos los fiscales, un primer comunicado, y luego los fiscales supremos y luego los fiscales anticorrupción, creo que da cuenta de cómo ya las instituciones están reaccionando frente a esta intención de querer monopolizar el poder por parte del Congreso. Ojo que en este comunicado los fiscales llaman a la ciudadanía a reaccionar frente a estos abusos de poder que está teniendo el Congreso, porque hablan de, el comunicado del Ministerio Público habla de leyes que son ciertamente... que afectan la Constitución. Afectan la Constitución, son inconstitucionales y afectan la institucionalidad. Ahora, lo que se señala además es una exhortación a las diferentes organizaciones para que no solamente estén en alerta, sino que actúen. Y también hay un llamado, no solamente a los parlamentarios, a ver si reflexionan, sino también al Ejecutivo, a la presidenta Dina Boluarte, para que se sienten su posición. En efecto, porque el Ejecutivo no usa sus atribuciones de, por ejemplo, observar las leyes, ¿no? Observar los porque proyectos. Porque consideran que es una batalla perdida, ¿no? Ellos, efectivamente, porque seguramente el Congreso luego las aprobará por insistencia, pero por lo menos se marca un precedente, por lo menos se marca una posición, por lo menos uno sabe que el Ejecutivo está en contra de algunas cuestiones que hace el Congreso, como por ejemplo haber eliminado la ley de paridad y alternancia femenina. La primera presidenta mujer del Perú no debería dar un claro mensaje que está en contra de esa barbaridad jurídica. Aunque el Congreso tenga la mayoría de votos para aprobar las normas por insistencia, definitivamente eso es lo que se veía antes, ¿no? La posición firme del Ejecutivo y no ver a un gobierno sin liderazgo y sin defender la posición que tiene. El gobierno debería dar mensajes muy claros, que tiene una política muy clara y que la defiende. Si en esa defensa no logra, digamos, ganar todas las batallas, bueno, muy bien, pero por lo menos a los ciudadanos nos deja esa impresión que está defendiendo una política, un plan, algo en lo que cree y que no simplemente le está dando al Congreso la vía libre, ¿no? Ahora, ellos se justifican, entre comillas, señalando que son respetuosos de la separación de los poderes. Correcto, pero la separación de los poderes le permite al Ejecutivo también observar las leyes. Eso es parte del juego. Ahora, usted como historiador, ¿recuerda algún momento de toda nuestra historia que el Congreso haya llegado a tener tanto poder y haya hecho tanto para debilitar el sistema institucional? Yo creo que estamos en un momento básicamente inédito, ¿no? Es verdad que en el 2016, en la elección de Pedro Pablo Kuczynski, el partido fujimorista logró tener 73 congresistas,
Con esos 73 congresistas dominaba absolutamente el Congreso y hubiera podido aprobar las reformas que hubiese querido. En ese momento el Congreso era también bastante poderoso y logró hacer algunas leyes en ese sentido. Sin embargo, lo que estamos viendo hoy es una alianza en función de intereses. Es una alianza no en función de principios, no en función de ideologías, no en función, digamos, del beneficio del país, sino en función de intereses. Y en función de esos intereses dentro del Congreso pueden juntarse votaciones de grupos que de repente no tienen mucho en común y sin embargo votan a favor de leyes que uno diría, caramba, ¿cómo es posible que se esté votando por eso, ¿no? ¿Cómo es posible que se pretenda votar por eliminar la Junta Nacional de Justicia, la Junta Nacional de la creación Justicia, de esta escuela, la creación de la escuela o lo del allanamiento, ¿no? Es decir, pareciera que se está votando en favor de organizaciones criminales, ¿no? Es decir, que ahora hay que avisar el allanamiento, ¿no? Por supuesto, lo de la ley de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Que hasta ha merecido el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También ha hecho una exhortación al Congreso para que reflexionen, para que detengan este tipo de situaciones, pero el Congreso ha dicho que no, ellos siguen adelante. Ellos siguen adelante y además también tienen el proyecto de fiscalizar mucho más a las ONGs a través de el fortalecimiento del supuesto fortalecimiento de la fiscalización. Ahora, pero fiscalización no les importa, que ya existe, ¿no? Así es, y no les importa, señor Dyer, el pronunciamiento de los 16 gobiernos a través de sus embajadas, pero no le interesa o no les importa a los congresistas, pero tampoco al gobierno, porque ellos han salido al frente a defender supuestamente la soberanía. A mí me sorprende, a mí me sorprende mucho lo que ha declarado el primer ministro, pero me sorprende más lo que ha declarado el canciller, que ha dicho que esto tiene un tono injerencista, ¿no? Cuando quienes están declarando están declarando porque representan también a los entes de cooperación, es decir, a los que se van a ver afectados por esta norma. Y ojo, que esta norma dice que va a fortalecer la fiscalización, pero la fiscalización ya existe. Y lo que esta norma está diciendo es que no se va a poder emitir opiniones que la sociedad civil, porque finalmente las ONG no son otra cosa que sociedad civil, no va a poder emitir opinión sobre determinados asuntos. Ahora, ¿qué estaría buscando ese tipo de normas, por ejemplo? Esto es un atentado a la libertad de expresión, ¿no? Esto es un atentado a la libertad de expresión también, ¿no? Y yo creo que nos debe preocupar y por eso es que ese pronunciamiento duda sobre la calidad democrática que se está viviendo en el país. Ahora, ¿pero qué hacer? Porque, y eso me preguntan cuando converso con los ciudadanos en la calle, me dicen, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque los congresistas no escuchan nada, no escuchan los comunicados ni los pronunciamientos de fuera. Ellos dicen que están dentro de sus atribuciones y esa es la frase que todos dicen, ¿no? Nosotros estamos actuando dentro de la Constitución de acuerdo a nuestras atribuciones. Pues yo creo que van a comenzar a haber ya reacciones. Como digo, este comunicado del Ministerio Público llama a la ciudadanía. Está dormida, ¿no? Hoy mismo la doctora Mariana Ledesma ha llamado también a la ciudadanía. Cada vez vemos más en redes sociales que se pronuncian los jóvenes sobre estos temas. Yo creo que las cosas, esa confianza que tienen los congresistas, creo que... El silencio e inmovilización de los ciudadanos. Yo tengo la impresión que esto va a comenzar a cambiar porque creo que ya han cruzado un nivel, ¿no? Han cruzado un nivel y la reacción es una reacción internacional. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos se ha pronunciado también. Entonces, digamos, no es que esto nos preocupe a dos o tres loquitos, sino que ya es una preocupación que está calando en la ciudadanía y creo que los congresistas tienen que comenzar
a darse cuenta de esto, porque lo que están haciendo ahora es un vendaval de aprobación de leyes. En el fondo es una asamblea constituyente, ¿no? Modificando la Constitución, la que defendían tanto, en un día, pues, ¡fum! Efectivamente. Cambian, ¿no? pues, más de 15, 20 artículos. Efectivamente, ellos, o muchos de ellos, o buena parte de ellos, que se opusieron a una asamblea constituyente, a la que, entre paréntesis, me opuse yo también, pero lo que estamos viendo ahora es un cambio de la Constitución permanente a través de 4 o 5 días de legislatura para seguir aprobando leyes que no tienen, digamos, el tiempo necesario para reflexionar, y cuando consultan con universidades y las También universidades en contra. se oponen, dice eso no es vinculante y yo lo puedo hacer de todas maneras. Estamos en una situación muy complicada y yo creo que los congresistas tienen que comenzar a escuchar lo que la ciudadanía está empezando a decir. Y hay parlamentarios de los Estados Unidos que están hablando que situaciones similares solamente se viven en El Salvador, en Venezuela y Nicaragua, Rusia Nicaragua, ha dicho, Rusia ha dicho el Senado norteamericano. Entonces, yo creo que hay que comenzar a poner paños fríos, hay que comenzar a darnos cuenta de que las cosas vienen así, y es una excelente oportunidad, entre paréntesis, para el Ejecutivo, para que comience a marcar distancias sobre cuestiones que, digamos, si no marca distancias, si no dice cuál es su posición, pues todo el mundo va a pensar que efectivamente también está a favor de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Pero con toda la situación que arrojan las últimas encuestas, la escasa popularidad, 5-8% que le dan los últimos sondeos de opinión, va a tener el suficiente liderazgo, la fuerza suficiente para marcar esta distancia, que más bien yo creo que está tratando de ver cómo no me peleo más con el Congreso, porque si no, es que yo creo ya que podemos ver cuál es el siguiente paso, cuál podría ser el siguiente paso. Es que yo Pero con un Congreso que tiene 4%. Es que yo creo que si la presidenta comienza a marcar, o sus ministros, o su primer ministro comienza a marcar distancias sobre determinadas, repito, barbaridades que está haciendo el Congreso, yo creo que eso sí podría generarle algún apoyo popular, porque me parece que la ciudadanía se está cansando de verse burlada, porque en el fondo lo que están haciendo es burlarse de nosotros, ¿no? Yo creo que esto va a tener una reacción, y la principal reacción tiene que ser que el 2026, o cuando haya elecciones, no votar por ninguno de estos congresistas. Por ninguno hay que votar. Bueno, eso sería lo ideal, ¿no? Pero, correcto, por eso estoy diciendo, esa sería la reacción ya sabemos, ideal, lamentablemente, la cómo mejor es nuestra reacción. historia, ¿no? Nuestra triste historia, porque se repite y cada vez caemos peor. Ahora, en el caso del Instituto Nacional de Radio y Televisión, está en una situación bastante crítica, ¿no? Se ha hablado primero del tema económico, ya se ha utilizado más del 77%, pero también está esta norma que se está impulsando desde el Congreso para que la estructura del Consejo Directivo sea diferente, ¿no? Y que tenga una participación desde el Congreso y también del Poder Judicial. Fíjate, Pilar, yo creo... Han levantado algunos la voz de preocupación. Claro, yo creo que esta es una excelente oportunidad para que el Ejecutivo exprese su oposición, su preocupación respecto de esta iniciativa del Congreso. En primer lugar, pretender que el Consejo Directivo del IRTP tenga representantes del Poder Judicial y del Congreso, lo único que va a conseguir es politizar ese Consejo Directivo. Lo que nosotros debemos procurar es que el Consejo Directivo de un canal del Estado sea cada vez más técnico. Lo que sí creo es que estamos en un momento en el que merece la pena reflexionar sobre que hay que cambiar el ordenamiento normativo para elegir el Consejo Directivo. ¿En qué sentido? ¿Qué ajustes se tendrían que hacer? Yo creo que el Consejo Directivo debería ser ya no nombrado por el ministro del ramo y el presidente de la República, así ha sido siempre, así ha sido en los últimos 30 años. Yo creo que el Consejo Directivo debe ser elegido por concurso público
y con un periodo determinado, 3, 4, 5 años, de manera que tengan suficiente independencia y suficiente libertad para poder tener una línea editorial absolutamente autónoma e independiente del poder de turno. Pero por otra parte, Pilar, según el ordenamiento legal peruano, es el Ejecutivo el que tiene la competencia y la iniciativa para transformar, para modificar o para crear las instituciones públicas del Ejecutivo, no el Congreso. Así lo dice claramente la ley. ¿Eso qué significa? ¿Que este cambio, esta adecuación, la podría hacer solamente el Ejecutivo? Así es, eso es lo que dice la ley. Okay. Por lo tanto, el Congreso para aquí que no está... se excusa que necesita del Congreso. Aquí el Congreso está interfiriendo, según la LOPE, según la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, está interfiriendo en una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo. Entonces, claro, es la oportunidad precisa para que el Ejecutivo le diga al Congreso: no, tú aquí no puedes meterte, tú aquí no debes meterte, no es legal que te metas, pero además no es conveniente, porque lo que estás proponiendo, que haya 2 representantes políticos en el Consejo Directivo, no es lo conveniente. Pero además, este proyecto dice que quien va a presidir el Consejo Directivo sería el representante nombrado por el PCM, por la PCM, por la Presidencia del Consejo de Ministros. Es decir, la pregunta es, entonces el IRTP cambiaría de adscripción, saldría de cultura, saldría de cultura para ir a PCM. Hoy está en cultura y por eso el presidente es de cultura. Pero si ahora lo va a presidir, según este proyecto de ley, la PCM, entonces, digamos, implícito está que le cambiaríamos de adscripción. Si le cambiamos de adscripción a la PCM, eso politiza más. Aún más, ¿no? Aún más. Y que es tan difícil además, ¿no? Porque el trabajo en los últimos tiempos, bueno, ha sido tremendo para lograr marcar cierta línea al menos, ¿no? Han hecho el esfuerzo. Yo diría, Pilar, que no hay gobierno que no tenga la tentación de usar el canal del Estado como una especie de órgano vocero o de canal del gobierno. Y efectivamente, yo creo que después de los 90, con Paniagua y en adelante, se han hecho esfuerzos para que el IRTP sean los medios públicos, los medios del Estado. Algunas más, otras menos, pero se han hecho esfuerzos. Lamentablemente, con este gobierno hemos retrocedido muchísimo en esos esfuerzos que no estoy hablando de mi gestión, por supuesto, estoy hablando de todas las gestiones anteriores, se hicieron y quedó evidencia. Porque además, si bien es cierto, el canal del Estado tiene una fuerte importancia en lo periodístico, en las noticias, en ejercer un periodismo decente y que haga docencia, también tiene una participación importantísima en la programación cultural y de entretenimiento. Que no se ve en otros canales. Que no se ve en otros canales y esa es su función. Tiene que ser una alternativa. ¿Pero qué está pasando ahora con el tema del presupuesto? Bueno, porque lo que dicen es que está con el 77.7% ya gastado a esta época, a estas alturas, y que ya eso es no inaudito. podrían seguir transmitiendo. Eso es inaudito. ¿Cómo es posible que se hayan gastado el 80% del presupuesto en el 5º mes? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿No? Es verdad que todos los meses de mayo, todas las entidades públicas le presentan al MEF un pedido adicional de presupuesto que se llama demanda adicional, porque usualmente el MEF aprueba menos de lo que uno va a gastar. Pero una cosa es eso y otra cosa es que en mayo... ¿Nunca antes se ha visto una cosa así? Jamás que yo recuerde, uno podría decir que en mayo ya gastó el 80% de su presupuesto. Eso es inaudito. Si es que el MEF no le da el pedido de ampliación? Bueno, si el MEF no le da el pedido de ampliación, van a tener que dejar de transmitir. Ahora, eso no lo va a permitir el Ejecutivo, ciertamente. El MEF le va a dar esos recursos porque si uno ve la línea editorial que ahora tiene el Canal 7 y las noticias, es una línea editorial muy a favor del gobierno, con programas
muy a favor del gobierno. Se ve pues las declaraciones a toda hora de los ministros, ¿no? A toda hora de los ministros, a toda hora de la ministra de Cultura, y por supuesto van saliendo reporteros y periodistas que por ahí puedan tener algún pensamiento o algún gesto, digamos, que pueda incomodar. Acaba de salir una reportera que en su reportaje incluyó una pregunta que le hacían a la ministra de Cultura que le incomodó y por eso ha salido, ¿no? Es una verdadera pena lo que está pasando ahora en el Canal del Estado. A pesar de que la presidenta, a través de sus voceros, porque ella no declara desde el 5 de abril, dice que respeta absolutamente la libertad de prensa y expresión. Bueno, debería no solamente decirlo, sino debería demostrarlo. La presidenta ha nombrado como presidente del directorio del IRTP a quien fue su jefa de prensa en el MIDIS y en Palacio de Gobierno. Yo, por supuesto, súper cercana a ella, ¿no? Yo, por supuesto, no tengo nada en contra de los jefes de prensa. Me parece que es una labor muy necesaria para comunicar lo que se hace, porque la ciudadanía necesita saber lo que las instituciones hacen. Pero ese no es el papel del Canal del Estado. Ahora, la señora Chandía además está investigada preliminarmente por la Fiscalía, ¿no? Claro, porque la señora Chandía ha tenido dos iniciativas que tampoco nunca se han visto en el Canal del Estado. En primer lugar, ha publicitado un programa de estudios de una universidad privada, ¿no?, donde ella dice estudiar. Y en segundo lugar, ha sacado un video promocionando sus propios servicios profesionales, ¿no? Y entonces uno se pregunta en qué momento trabaja la señora Chandía, si por un lado estudia y por el otro lado aparentemente tiene frilos, ¿no?, o por lo menos los quiere tener, en qué momento ejerce su propia función. Ahora, es absolutamente inaudito y digamos, nunca visto cómo se pueden mezclar los planos privado y público. Pero así parecen que no se dan cuenta, ¿no?, de lo obvio. Claro, la ministra lo que ha dicho... No está mal que estudie. No, claro que no. El tema es que es la mezcla. Como así es. Y la ministra ha dicho... los recursos del Estado. La ministra ha dicho, vamos a estar muy atentos a los resultados de las investigaciones. Pero es que no tiene que estar atenta a los resultados de las investigaciones. Ella podría cambiar desde ya, porque lo que ha hecho no está bien. Y no está bien que se le dé el mensaje a la ciudadanía que se pueden hacer estas cosas, porque es utilizar los recursos del Estado en beneficio de una universidad privada, pero peor aún, en beneficio propio, porque ella misma está ofreciendo sus servicios profesionales. Eso es impresionante, ¿no? Perfecto, señor Dayer, gracias por haber estado con nosotros aquí en Estación Central. El día del partido, además, ¿no? Para cerrar la semana. Muy bien, mucho gusto. Gracias. Nos vamos a una pausa comercial, volvemos con más.